911, ¿dónde es su emergencia? Muchas gracias por acompañarnos este 27 de marzo del 2019 al rescate del alma. Nuestro texto lema es el Salmo 9:11, que dice así: Cantad a Jehová que habita en Sión, publiquen en los pueblos sus obras. Este programa es un ministerio de la Iglesia Cristiana Bíblica Ágape, ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz, México, en Ignacio de Loyola 1002. Y queremos traerle para usted un tema tomado de la palabra de Dios, el cual es cómo se reedifica una ciudad destruida. Ese es el tema que queremos continuar acerca de Nehemías capítulo 3. Queremos pedirle que por favor se comunique con nosotros, pues queremos orar por usted. Queremos pedirle a Dios que actúe en su vida, le muestre, el Señor le guíe en la voluntad de Dios, caminemos así como el Señor Jesucristo nos enseñó a orar: hágase conforme tu voluntad en el cielo y en la tierra, en nuestro corazón, que Dios así actúe, porque confíe en el Señor. Él es sabio, Él es justo. Dios no nos da siempre lo que queremos, nos da justamente lo que necesitamos, lo que nuestro corazón en ese momento tiene sed de eso. El Señor lo sacia. Le pido que por favor se comunique con nosotros. Queremos orar por usted en la última parte del programa con mucho gusto, rogándole a Dios que actúe en su vida, porque lo hemos comprobado, nada es imposible para el Señor. Mi nombre es Jonathan Rodríguez Gutiérrez, pastor adjunto de la Iglesia Ágape. Le invito a quedarse a buscar a Jesucristo, nuestro rescatista bendito. Que Él lo prospere. 911, ¿dónde es su emergencia? Gloria a Dios. Cuando vemos a una persona tirada en la calle, ¿qué es lo primero que pensamos de ella? ¿Por qué está así? Mucha gente piensa que es por los vicios, y es cierto, quizá la mayoría de las personas está por eso, pero no toda. Otros están por pobreza. Otras personas que se encuentran en el suelo están ahí porque pues su salud, sus piernas no respondieron. Aún los jóvenes, cuando están acomodados mal, de repente vienen calambres y se levantan de golpe y se van al suelo, o un problema de los huesos, por la enfermedad también. También podría ser porque alguien les puso el pie, de acuerdo también. Otros están en el suelo tirados, no porque alguien se hayan caído, sino porque están derrotados, en bancarrota, en desesperación, en depresión, sumidos en su problema. La pregunta es, claro, la respuesta es levantarse, por supuesto, y es más difícil levantarse que caerse. Sin embargo, la pregunta es, ¿se ha sentido usted así? ¿Se siente usted así, en el suelo, derrumbado, con ruinas de lo que eran unos sueños preciosos que usted tenía, de unos planes, pues sin egoísmo, buscando progresar de manera honesta, buscando ayudar a sus seres queridos, buscando tener un negocio familiar honesto? Muchas veces nos sentimos así en el suelo, en el frío del suelo, junto al polvo, y qué difícil es levantarse de ese lugar. El texto que estamos estudiando de Nehemías, encontramos cómo Israel estaba en el suelo, cómo Jerusalén estaba en escombros. La ciudad amada, la ciudad de David, estaba así por el pecado, y no solamente por el vicio, que podríamos decir no, sino principalmente por el pecado de haber olvidado a Dios. De aunque ellos decían que adoraban a Dios principalmente los sábados, los demás días tenían otros dioses que habían adoptado ellos de las regiones alrededores, de sus vecinos, para adorar hacia esos dioses, y esto les trajo desgracia a sus vidas, de manera que Dios permitió y hasta mandó que fueran a esclavitud. Jerusalén queda en ruinas, sus muros quedan
destruidos, derrumbados, sus puertas quedan quemadas y son ellos exiliados y llevados cautivos a Asiria de una manera vergonzosa, derrotados, y el ejército había sido pues exterminado, la mayoría. El poco remanente que escapó quedó en Jerusalén, pero en una pobreza muy grande, sin muros, sin poderse defender, huyendo de depredadores y de la gente que quisiera hacerles mal. Nehemías empieza el libro de Nehemías con que él tiene ese anhelo de querer ayudar a Jerusalén, y ora a Dios, y Dios le contesta y abre la puerta del Señor para que a través del mismo rey de los persas, él mismo mueva la mano de Dios. Dios mueve la mano de este rey, y el rey le da madera, le da cartas, le da constructores para que puedan levantar de nuevo el muro. Y Nehemías, con ese corazón piadoso, se dirige de nuevo a Jerusalén y empiezan ellos a levantar el muro. Eso es lo que estamos estudiando. Llegan ellos y se dan cuenta que es peor de lo que habían pensado. La ciudad estaba pues destruida prácticamente. Había lugares en los cuales ni siquiera los caballos podían pasar por tan estrecho, por tanto escombro que había en ese lugar. Sin embargo, Nehemías, que está sufriendo, está tribulado por lo que está viendo con sus paisanos, dice: es cierto, pero tenemos que ponernos manos a la obra. Y lo primero que hace él es darle la gloria a Dios y buscar a él, y que la gente se motive en el nombre de su Dios, que vean cómo el Señor obra. Entonces el capítulo 3, en donde estamos estudiando, Nehemías empieza a trabajar y nos da aquí una lista muy grande de bendiciones que, si las aplicamos en nuestra vida, el Señor puede levantarnos de esa ruina, o nuestro matrimonio, nuestro hogar, y hasta nuestras ciudades, nuestras iglesias. Y si usted se encuentra en su iglesia, bueno, también si implementamos esto será de gran bendición. Son estas las aplicaciones que habíamos estudiado. Habíamos la vez pasada estudiado 9. Dice: primero, ¿cómo se reedifica una ciudad destruida? Bueno, con el ejemplo. Habíamos dicho en Nehemías 3, versículo 1. Luego habíamos dicho con un corazón servicial. Punto 3, con un esfuerzo mayor al requerido. 4, con disposición. 5, con firmeza ante los que amargan, dejándolos a un lado, poniendo nuestras manos a la obra. 6, con una boca libre de murmuraciones, cuidado con eso. 7, con el deseo de aprender y trabajar con humildad, así. 8, por amor a nuestra propia casa. Ellos trabajaban, muchos de ellos trabajaban frente a sus propias casas, y así protegían obviamente su propia casa. Si usted quiere, el programa de hace 15 días exactamente mencioné estos 9 puntos, los dediqué con detenimiento, por eso solamente los estoy repasando así. Y 9, que fue el último punto que vimos la vez pasada, con humildad. Estas personas restauraron así, sin importar quién se llevaba la gloria, simplemente quisieron ellos trabajar así. Punto número 10, con este empezamos. Lo tomo del versículo 12, que dice así, Nehemías 3, versículo 12, escrito está: junto a ellos restauró Salum, hijo de Loes, príncipe de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. Este 10º punto quiero tomarlo así: ¿cómo se restaura una ciudad destruida? Bueno, con el empuje valiente de las mujeres. Bendito aquel hombre que tiene mujeres, hijas valientes, que aman a Dios, por supuesto, serviciales, que quieren trabajar junto a sus padres. La valentía, el honor, el corazón servicial, la humildad, no es algo que dependa del género. Hombres y mujeres podemos tenerlo. Es más, le pregunto, ¿ha visto mujeres más valientes que hombres? Sí, ¿no? Mujeres más trabajadoras que algunos hombres, que sus propios esposos. Bueno, tremendo. Gracias a Dios por estas mujeres que toman el ejemplo. Quizá este hombre llamado Salum no tenía hijos, y sus mujeres dicen: no importa, papá, es nuestra casa, es la seguridad de nuestra nación, vamos a trabajar con gusto, es nuestra casa. Y se ponen ellas con sus manos a trabajar. Quizá eran débiles, quizá eran frágiles, quizá estaban acostumbradas a una buena vida si venían de donde estaban con los persas. Sin embargo, ellas dicen: vamos a trabajar por amor a nuestra casa. Dice la palabra de Dios ahí en el punto 10 que estamos estudiando, Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba.
¿Sí o no? Así es. Y luego estamos culpando a gente extraña, gente que no es de la familia, diciendo, por culpa de ellos se derrumbó la casa. No. En este versículo nos dice que es a través de la mujer, por supuesto también del hombre, pero quiero enfocarme a la mujer y el texto habla de ello. La mujer sabia edifica su casa. Y aunque en este versículo era algo literal, que ellos estaban construyendo así, la mujer sabia y la sabiduría en Proverbios es aquella persona, aquella mujer que teme a Dios. Esa mujer con sus manos edifica. Mas la necia con sus mismas manos también, aquella que dice que no existe Dios, aquella que vive como si Dios no existiera, que cree en Dios pero que no lo toma en su corazón, bueno, con sus propias manos, con su propia lengua, la derriba. Quizá no pueda agarrar un marro para destruir, pero la lengua y sus manos, en lugar de ayudar, son para destruir. Sin embargo, dice el mismo Proverbios 31, en ese mismo punto 10, dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las de las piedras preciosas. Versículo 30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Gloria a Dios. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Quién será el digno que se merezca una mujer virtuosa? Bueno, así es la persona, la mujer que ama a Dios. Es cierto, quizá humanamente mientras estaban trabajando pues no estaban maquilladas, no estaban ellas bien arregladas, que se estaban trabajando y cansadas junto con todas las demás personas que estaban ahí. Sin embargo, su valía espiritual y emocional y de mujer no les hacía menos de entrar así a trabajar. Y sin embargo ellas eso hermoseaba por amor a su pueblo Israel, cuando ellos podían a lo mejor vivir tranquilamente a 1000 kilómetros de distancia, tranquilamente entre comillas. Sin embargo, estas mujeres se ponen a trabajar por su casa. La mujer que teme a Jehová, ella será alabada. Mucha gente busca los aplausos de gente que en verdad no les importa, quiere aplausos y mucha gente aplaude solamente por interés. A veces aplaudimos por gente que ni sabemos qué es, simplemente un aplauso, un aplauso sí, ¿por qué es? No sé ni para quién es. No, lo que necesitamos nosotros es buscar que alguien que nos ame nos reconozca y no para ensoberbecernos, sino para sentirnos útiles, para ser de bendición. Dios dice que esa mujer, aquella persona que teme a Dios, ella será alabada. Dios le ayudará para que sea alabada, así especialmente en su casa, para que cada uno de nosotros pueda ser de bendición en su propia casa y amado y tratado con amor, con orgullo, con el respeto que merece en casa. Es el lugar en donde más queremos nosotros sentirnos bien, en nuestra propia casa. No me puedo detener porque son muchos puntos. Punto número 11. ¿Cómo se reedifica una ciudad destruida? Bueno, con metas para el avance del reino. Ellos iban a poner una meta. Leamos lo que dice el versículo 13 de capítulo 3 de Nehemías. La puerta del valle la restauró Onum con los moradores de Zanoa. En nuestro mapa le puse ahí unos donde dice puerta en azul, y si usted ve en el mapa ahí ve unos puntos en azul. Esas son las puertas. Vuelvo a leer: la puerta del valle, ahí está en azul, la restauró Anum con los moradores de Zanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos, y 1000 codos del muro hasta la puerta del muladar. Con compromiso estos hombres se ponen a trabajar, que quizás se pusieron como meta restaurar, no sé, 1000 codos, que más o menos se equivaldría a unos 500 metros. El codo era más del codo a la mano, era como se calculaba así, más o menos 45 centímetros, 50 centímetros. Bueno, 500 metros, ellos se ponen como meta restaurar 500 metros. Pero principalmente la meta de Anum y de Nehemías y del pueblo no era solamente edificar un muro ni donde estuviera yo enfrente, sino era la paz de Jerusalén, pero unánimes trabajando así. Cada uno trabajando a la par con el mismo entusiasmo, todos cooperando, todos tendrían paz en su Jerusalén. Querían ver a sus hijos crecer juntos en paz, sin miedo, tener un reino estable. Por eso trabajan así, se proponen ellos restaurar 1000 codos, se ponen esta meta. Dios nos ayude a hacer las cosas con compromiso. Nada de que ya me desanimé o aquellos trabajan menos, porque yo trabajo más que otros. No, 1000 codos y vamos a seguir. Quizá era mucho más de lo que se requería, sin embargo ellos estaban trabajando así. En las cosas de Dios tenemos que hacerlo con compromiso,
con metas, buscando honrar a Dios. No es a la ahí se va, sino tenemos que hacer las cosas con compromiso, buscando siempre la gloria de Dios, avanzando, no retrocediendo ni destruyendo, sino avanzando. Leamos lo que dice Filipenses 3, dice así, versículo 7. Pero, dice el apóstol Pablo, pero cuantas cosas eran para mí ganancia en la vida como fariseo, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, lo material, pero lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado allá, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa era la visión del apóstol Pablo, la meta, honrar a Dios. ¿Y cuál es la meta? ¿Qué espera Dios que hagamos en tanto que Jesucristo viene por nosotros? Eso lo dice ahí mismo en este punto, Mateo 28, usted lo sabe, la gran comisión. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 19 dice, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la meta. La meta del cristiano no es que edifiquemos 1,000,000 de templos, menos si se dividen, pues así se hacen 2 templos. Eso no cuenta, no importa eso. Ni que seamos músicos, ni que seamos grandes oradores. Esa no es la meta del cristiano ni de Dios. Ni que ayudemos a los pobres económicamente mientras se pierden espiritualmente. No, eso no es. Su meta es su gran comisión, el avance del evangelio. Esa es su meta. Dios le guía a usted con una estrategia firme, con metas reales, con compromiso, poder predicarle a las personas que lo rodean. Júntese con un equipo para trabajar por amor al prójimo y empieza a compartir la palabra de Dios con sus vecinos. Hermano, le estoy pidiendo que por favor, Jesucristo nos lo dice, lo hagamos así. Esa es la meta. No tan solamente que nos llenemos memoricemos Biblia sin vivirla, que nos aprendamos muchos cantos sin ponerlos en acción, que prediquemos algo que nosotros mismos no estamos haciendo sin el ejemplo, no. La meta es el avance del evangelio que nunca se nos olvida. Y estos hombres se dicen, vamos a hacer 500 metros del muro. Obviamente no era una bardita, era un lugar muy alto para que no pudieran pasar ahí con escaleras los ejércitos. Y lo hacen, y lo están haciendo y están trabajando así, con metas responsables. Muchas veces no tenemos ninguna meta en la vida y por eso no avanzamos en nada. Bueno, Dios nos ayuda siempre a ponernos en las manos del Señor y organizar y planear para que podamos avanzar e incluir cada vez más gente y se vea cómo el Señor en verdad va avanzando siempre para bendición. Dice paso al siguiente punto. Hermano, me ayuda con el clima, hermano, discúlpeme, por favor. El número 12, con gobernantes y sus hijos comprometidos. ¿Cómo se reedifica una ciudad destruida? Con gobernantes, gracias hermano, y sus hijos comprometidos. Este es otro punto. Dice ahí el versículo 14 y 15, estamos en el punto 12. Reedificó la puerta del muladar Malquías, hijo de Recab. ¿Quién era Recab? Gobernador de la provincia de Bet-Abkerem. Él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Salum, hijo de Colhose, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras, sus cerrojos. Y el muro del estanque de Siloé, ahí está en la imagen, hacia el huerto del rey, hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. ¡Qué tremendo! Gobernadores comprometidos con la obra. No sé adular y la verdad no me interesa, pero a veces esperamos que el gobierno nos lo resuelva todo. A veces pensamos así, pero aquí vemos que primero es el pueblo que se pone a trabajar y después el gobierno se une para poder trabajar, los gobernantes. Pero dice el versículo 9, ahí donde estamos, junto a ellos restauró Refaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. No sé si príncipe, no sé, hijo, estaba ahí y el gobernador era su padre, pero dice, yo siendo hijo, me pongo a trabajar
al lado de mi padre, al lado del pueblo, con nuestras manos, y muchos otros hijos también de gobernadores se pusieron a trabajar. Nada de que, bueno, yo soy el hijo de mi papá, ese es el trabajo de mi papá, es la chamba de él, así es que yo puedo llevar la vida que quiera, tengo fuero por todos lados. No. El hijo se ponía a trabajar junto a su padre, gobernador. ¿Qué ejemplo? ¿Qué ejemplo? Oremos por nuestros gobernantes. Estamos orando por sus familias. Estamos orando para que ustedes sobre todo busquen al Señor. Oremos por nuestras ciudades y en lugar de estarnos quejando siempre por las cosas que nos rodean, oremos por ellos. Con la ayuda del Señor que nos dé gobernadores y sus hijos comprometidos con el país, que amen al pueblo y trabajen también así unánimes para servir a Dios. Esa es una gran bendición. Ha de haber sido tremendo e inesperado ver cómo la gente pues pobre que estaba ahí, lo de poco remanente que quedó, trabajadores de mano de obra ruda, las mujeres que estaban ahí trabajando, y de repente vienen y llegan estos gobernadores con sus hijos a trabajar. Qué bonito ha de haber sido eso. Sin ningún gramo de soberbia, simplemente el deseo de querer ayudar. No puedo estar yo de brazos cruzados mientras mi pueblo se está trabajando y luchando, pues yo también tengo que hacerlo. ¿Qué ejemplo? Marcos 10, versículo 42, dice así la palabra del Señor. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Eso dice el Señor, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esa es la verdad. El que quiera ser grande en las cosas de Dios debe de ser siervo, y Jesucristo lo hizo, lo predicó con el ejemplo. Qué admirable. Estos gobernadores trabajaban así. Nuestro Rey de Reyes nos ha servido para ponernos el camino libre, claro, a través de la palabra del Señor. Pues sigámoslo a Él con su ejemplo, sirviéndonos unos a otros. Y si usted tiene la bendición de ser gobernador, de ser pastor, de ser líder, bueno, sirva y invite y lleva a sus hijos para poder servir. Si algún día sus hijos quieren empezar cristianos, si algún día sus hijos quieren empezar a servir a Dios, a buscar a Dios, impulsémoslo, dejemos lo que estamos haciendo en ese momento e impulsémoslo para que busque a Dios y no perdamos esa iniciativa que tiene. Si la perdemos, probablemente nunca vuelva. Entonces nos ayude a guiar a nuestros hijos en pos del Señor. 13. Con un profundo respeto ante sus antepasados. ¿Cómo se reedifica una ciudad destruida? Con un profundo respeto a sus antepasados. Leo, versículo 16. Después de él restauró Nehemías, hijo de Azbuc. No era Nehemías el del libro, sino era otro hombre llamado Nehemías, gobernador de la mitad de la región de Bet-Sur, también era un gobernador, hasta delante de los sepulcros de David, y hasta el estanque labrado, y hasta la casa de los valientes. A él le importaba el recuerdo de su pasado. Muchos países fomentan desde muy temprana edad el respeto a sus héroes nacionales. Excelente. Sus zonas históricas, arqueológicas son tomadas, las conservan con orgullo y con pasión y dedicación, son parte de su identidad. Nunca dejemos de valorar eso. Siempre que demos gloria a Dios por nuestro país, por nuestro amado país y de su historia, aprendamos de ella. Pero sobre todo aprendamos cómo Dios se movía a través de la historia. A pesar de que en muchas ocasiones eran situaciones terribles y de guerra, bueno, Dios se movía de alguna manera para que la gente conociera de su nombre, sin violencia, con amor del verdadero evangelio. No estoy hablando de aquellas personas que imponían la religión, no, sino con amor, como el Señor Jesucristo con el ejemplo lo predicó. Como cristianos aprendemos de la historia sobre todo bíblica, porque en cada historia, aún en nuestra historia pues personal, Dios tiene grandes enseñanzas y aplicamos su palabra de Dios. La Biblia es un libro 100% honesto, en lo cual podemos aprender de los aciertos como de los errores. Y dice Romanos 15, versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Esa es la bendición.
Y si se pregunta usted, ¿por qué será que no tengo paciencia? ¿Por qué será que necesito consuelo y no lo encuentro? Porque no leemos la Biblia, porque es a través de ella que encontramos paciencia y consolación y esperanza. Necesitamos nosotros tener un profundo respeto a los antepasados, pero el respeto a la palabra de Dios, la historia de Dios, a través del pueblo de Israel principalmente, pero Dios se sigue moviendo en nuestra vida siempre. Tenemos que amar las cosas del Señor. Este hombre, Nehemías, hijo de Azbuk, dijo: voy a arreglar ahí donde está la casa, donde están los sepulcros de David y su familia, y la casa de los valientes, que eran el ejército más importante que tenía David. A él le importaba a ello, lo recordaba con amor, recordar aquel joven que aquel rey que desde muy pequeño ya era el héroe nacional, matando a aquel gigante Goliat. Con eso estas personas respetaban a sus antepasados, no los podían dejar ir. Nunca olvidemos nuestros orígenes, siempre honremos a Dios y estudiemos de nuestra historia, sobre todo de la historia de Dios, veámoslo así. La Biblia no es la historia de Israel, no narra cada evento de la historia, es la historia de Dios a través del pueblo que le temía. Dios nos ayuda a confiar en el Señor. Punto número 14. Con ministros de Dios trabajando junto al pueblo. ¿Cómo se reedifica una ciudad destruida? Con ministros de Dios trabajando junto al pueblo. Leo versículos 17 y 18 de Nehemías capítulo 3. Tras él restauraron los levitas, Rehum, hijo de Bani, y junto a él restauró a Asabías, gobernador de la mitad de la región de Keila, por su región. Había otro gobernador ahí. Después de restauraron sus hermanos. ¿Los hermanos de quién? Está hablando de los levitas que estaban ahí. Babai, hijo de Nadab, gobernador de la mitad de la región de Keila. No todos los de las tribus de Leví eran sacerdotes, pero sí todos los sacerdotes eran levitas. No sé si me expliqué. Quizá estos eran sacerdotes. Vamos a pensar que estas personas eran sacerdotes. De ser así, ellos no se sentían superiores a nadie. Nada de, para eso no me llamó el Señor, sino a mí para alabar y estar en las cosas del tabernáculo del Señor. No. O sea, hay que trabajar. Hay algunos ministros religiosos que solamente le dan horas a sus ovejas más lanudas. No sé si me explico. Y solo migajas de su tiempo a las que son inferiores económicamente, pero a Dios son iguales. Estos levitas no eran así. No les importaba trabajar con quien al lado, no importa, hay que levantar el muro. Si eran sacerdotes, guardaban sus ropas finas, guardaban melefot que llevaban para el pectoral, las ropas que tenían ellos como sacerdotes, y se ponían, como diríamos, se ponían el overol y a trabajar. Cada oveja cristiana es parte del rebaño del Señor, así de sencillo. Y aquí ellos están trabajando juntos sin importar quién se lleve la gloria. Así está trabajando cada una de las personas. Ya desde el versículo 1 de este capítulo 3, el sumo sacerdote había dado el ejemplo. Él se había puesto a trabajar con las manos, él y su familia, y ahora son estos levitas buscando restaurar el templo. Si los ministros de Dios, si los gobernadores, si los siervos de Dios, los líderes, los predicadores, los pastores, los sacerdotes, lo ponemos a servir al pueblo en el nombre del Señor, como Dios manda, trazando bien la palabra de Dios, va a haber bendición. Veamos lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Todo el texto es precioso, pero yo quiero recalcar esto: como obrero. ¿Cómo es un obrero? Bueno, el obrero es el que trabaja bajo el sol, quizá el que más suda, quizá el que más se cansa, el que se lleva menor aplauso, el que está ahí siempre al frente, como obrero. Así debe de ser el ministro de Dios, un obrero. No para que la gente lo vea, no nos interesa que la gente nos vea, sino ante Dios. Él es pues nuestro jefe, espiritualmente lo es nuestro padre, y en ese momento se convierte en nuestro jefe. Dios nos ayuda así a presentarnos como obreros. El apóstol Pedro habla también acerca de los ancianos de la iglesia, el cuerpo de líderes, y dice en 1 de Pedro 5, 1 al 4: ruego a los ancianos que estén entre vosotros, yo anciano también con ellos. Él no dijo yo soy el principal de la iglesia, no, yo también junto a ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios. ¿Quién los
que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Otra vez este hermano, no, hay que hacerlo voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, ¿no? Que no lo hagamos solamente por enriquecernos. Hay gente que de repente dice, si tú eres pastor, oye, has de tener mucho dinero, has de tener carrazos, has de tener viajes, yo quiero ser pastor. ¿Eso es lo que estás viendo? Jesús mismo materialmente era pobre, pero de su pobreza nos enriqueció a todos. No como teniendo señorío de los que están a vuestro cuidado, sino como ejemplos de la grey. No como capataces, sino como ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Eso es lo que Dios le va a dar a sus verdaderos ministros. Que el Señor nos ayude a ponernos en las manos de Dios. Que cada ministro, cada persona que tiene a cargo un ministerio, cada persona que tiene a cargo un grupo para buscar a Dios, ya sea 3 hermanos, no importa, sean 2 hermanos, no importa, sea un grupo de escuela dominical de niños, no importa, tenemos nosotros que presentarnos como obreros, buscando siempre, actuando voluntariamente, por amor, no por fuerza, que no nos importen las ganancias. El mismo apóstol Pablo, había ocasiones en las cuales él en su ministerio se lo financiaba él haciendo carpas con sus propias manos, trabajaba así, gloria a Dios, le dio al Señor esa sabiduría, y él pues se mantenía así, no esperaba que la gente viniera y le diera ofrendas, no, él se mantenía así, aunque la Biblia dice que el obrero es digno de su salario, de acuerdo, pero él no lo hacía por ganancia, no decía voy a visitar solamente a la gente rica para que, no. Jesucristo mismo iba a los lugares donde había más pobreza, la gente rechazada, los leprosarios. Materialmente, ¿qué podía recibir ahí Jesús? Jesús iba por el corazón. La gente pues olvidada y atacada era como los publicanos, ignorados por mucha gente. Quizá eran muy ricos ellos materialmente, pero eran solitarios y los veía gente como traidores. Dios les extendió también a ellos el evangelio. Y tenemos el caso de Zaqueo, que se arrepintió, y de el apóstol Mateo, que también era cobrador de impuestos. Dios nos ayuda a hacer las cosas por amor al Señor, con obreros y ministros comprometidos junto al pueblo, que sirvan junto al pueblo. Que Dios nos ayude a trabajar así. Voy a hacer una pausa y ahorita continuamos con estos puntos que creo que son de gran bendición. No se vaya, por favor. 911, ¿dónde es su emergencia? Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza o tu infinito amor. Los cielos están llenos de ti y el mar sea tu pueblo, Jesús.
alabanzas y gloria. Y unidos alabemos a Dios. Y unidos alabemos a Dios. Y unidos alabemos a Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. 911, ¿dónde es su emergencia? Gloria a Dios. Exactamente así es como ellos estaban alabando a Dios, el pueblo de Nehemías, unidos, alabaron a Dios construyendo con sus manos, gracias a Dios. Punto 15. ¿Cómo se reedifica una ciudad destruida? Bueno, una parte muy importante en la construcción era con un buen sistema de defensa. Dice el versículo 19, junto a él, junto al grupo anterior, Ezer, hijo de Jesúa, punto 15, gobernador de Mizpa, otro tramo frente a la subida de la armería de la esquina. Ellos se ocuparon de la armería, junto a ellos trabajaron ahí. La armería era el lugar en donde ellos se iban a tener, por supuesto, para la fabricación de armas o cuidar ahí las armas, pero era para la seguridad externa, no tanto para la interna, porque ese será otro punto después, pero les iba a importar el exterior. Es cierto, Dios nos protege, pero el mismo apóstol Pedro nos dijo: sed sobrios y velad. Leamos ese pasaje. Primera de Pedro 5, 8 y 9. Estamos en el punto 15. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Sed sobrios y velad. Estén atentos, preocúpense, ocúpense, vigilen. El león, normalmente se dice que el mayor tamaño de un león podría ser de 2,5 metros, pasar más de 200 kilogramos, que a veces alcanza velocidades de 80 kilómetros por hora. No sé si el hombre alcanza 40 kilómetros por hora, no sé, 40, 45, no sé, pero diríamos sería Usain Bolt, o sea, pues yo no sé si usted corra a esa velocidad, pero bueno, un león se nos alcanzaría rapidísimo. Si nos acercamos a 100 metros cuando un león tiene hambre, estaríamos muertos, simple y sencillamente. Si no tuviéramos nada con que defendernos, ni un carro, estaríamos muertos. Se dice que el rugido del león alcanza una distancia de 8 kilómetros, se escucha así, a la redonda. Nadie puede decir: es que yo no escuché el rugido del león. No, el león va rugiendo así cuando tiene ganas de defender su territorio o tiene un hambre muy grande y empieza a atacar así. ¿Por qué dice el apóstol Pedro que el Satanás anda como un león rugiente? Porque el león rugiente no se esconde. Muchas veces el diablo así nos ataca. Sus ataques no son para nada disfrazados, son de toda mente descarados. Sus tentaciones son descaradas. Nadie puede decir: es que yo no supe que era una tentación, sin querer caí en el pecado. Es que lo que tenía el diablo para el momento en el que estuve a punto yo de solamente fue un momento. No, nadie va a poder justificarse ante los ataques del diablo. Si nos acercamos demasiado a él, por eso ruge él, para que no nos acerquemos normalmente para defender su territorio. Si nos acercamos a él, es porque estamos acercándonos en su territorio, en su hábitat, en donde él tiene esa inmoralidad ahí para atacarnos y devorarnos. El diablo no lo oculta, se enorgullece, y la gente que busca servir a Dios o está metida en sus vicios o por el dolor tan grande quieren ellos sumirse en alguna cadena emocional y viciosa para intentar olvidar los problemas. En verdad lo que necesitan es a Cristo para salir de ahí, pero necesita usted huir de ese lugar. Sed sobrios y velad. Eso dice el apóstol Pedro. ¿Dónde veían los apóstoles o la gente de Primera de Pedro cuando se escribe ahí? ¿Dónde veían ellos leones?
Principalmente el Coliseo y los lugares donde se hacían espectáculos así para las batallas, en los coliseos, no sé, y matando a sus hermanos cristianos. Por eso el apóstol Pedro utiliza uno de los ejemplos más graves y terribles en los cuales ellos habían visto, o si había algún hueco en las iglesias de Jerusalén, de los lugares de aquel entonces del Nuevo Testamento. Si había algún hueco de algún hermano que faltaba, era a veces por que perecían los hermanos. Hay un libro que habla de esa persecución, que es El mártir de las catacumbas. Es un libro histórico muy duro, muy crudo, de cómo vivía el cristianismo en los primeros años. Y el apóstol Pedro no lo disfraza. Hoy vemos cómo la gente trata al diablo como si fuera su gran amigo. Habla del diablo y juega con el diablo, y la gente satanista practica rituales tan grandes a todas luces. Nuestros gobernantes muchas veces practican eso. Nuestros hijos ven en cualquier caricatura brujería. Casi en cualquier caricatura. Esos videojuegos, pues no sé, ni se diga, ¿no? Así es, tremendo. Tenemos que presentar un buen sistema de defensa contra los ataques que vienen del diablo. Esa armería que este grupo de Ser, hijo de Jesús, restauró ahí donde estaba la armería, nos invita a nosotros a protegernos también de los ataques del diablo. Porque es grave la manera en la cual él quiere triturarnos. No viene para nada más rasguñarnos, no, viene a devorarnos. Así es como hace el león rugiente. Punto número 16. ¿Cómo se reedifica una ciudad destruida? Bueno, se lo voy a leer muy rápido. Con alivio en los siervos de Dios. Ellos era lo que iba a buscar. Después, versículo 20. Después de él, Baruc, hijo de Sabai, con todo fervor restauró otro tramo. Desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote. Él se ocupó de darle paz al sumo sacerdote. Tras él restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, otro tramo. Desde la entrada, pues hablando de Eliasib, de la casa de Eliasib, hasta el extremo de la casa de Eliasib. O sea, la casa del sumo sacerdote iba a estar protegida. Estas personas con todo fervor, dice ahí el versículo, con ese entusiasmo, con esa llama, esa intensidad, con gozo, por amor a las cosas de Dios, por amor al siervo de Dios, trabajaron así. Este no era un gobernador, ni sacerdote, ni platero, ni perfumista, que era lo que vimos en el programa pasado. Era alguien que simplemente quería ver a su sumo sacerdote protegido y se puso a trabajar ahí. ¿Dónde falta un tramo y yo quiero ayudar especialmente a mi sumo sacerdote? Ahí. Voy a leer solamente un texto. No lo quiero utilizar así, pero lo voy a leer porque es palabra de Dios. Dice Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Acordaos de vuestros pastores. Bueno, dejo a un lado la primera parte y quiero decirle, si usted tiene la bendición de poder guiar hacia el Señor, si usted es el líder de la escuela dominical, en ese momento se convierte en su pastor. Si usted tiene un grupo de oración en su casa, en ese momento usted es el pastor en ese lugar. Yo no sé, yo tener una conducta que sea digna del Señor, que no seamos nosotros tropezadero de nadie. La primera parte se la dejo al Señor y a usted, pero Dios nos dio a tener una conducta que sea de bendición. Dejo ahí ese punto. Punto número 17. ¿Cómo se construye? ¿Cómo se reedifica una ciudad destruida en llamas? Bueno, con siembras constantes para un desarrollo constante. A veces, no sé, me pongo a leer un pasaje y veo alguna palabra y me llama mucho la atención y por eso lo tomo así. Después de él, restauraron los sacerdotes, los varones de la llanura. Estos sí eran sacerdotes. La llanura, ¿qué es la llanura? Bueno, es un terreno extenso que no presenta fuertes desniveles, pero ese terreno perfecto es para la agricultura y la ganadería. Para eso principalmente es lo que utilizamos. Normalmente cuando había una ciudad, algún castillo, alrededor se ponían las cosechas y los cultivos, y ahí se ponían los animales que no podían estar adentro, y así es como ellos construían cerca de su ciudad, de su país.
También en la llanura se podía ver fácilmente, porque era un lugar extenso, amplio, normalmente sin grandes árboles, se podía ver fácilmente quién venía. Estos sacerdotes vivían en la llanura, pero esos sacerdotes no trabajaban en la llanura, no porque su oficio era ser sacerdotes, pero su labor era el sacerdocio, pero ellos iban a trabajar ahí. Ayudaron al pueblo para que la llanura estuviera bien vigilada y edificaron justamente ahí para que la llanura estuviera bien vigilada. Trabajaron juntos para que pudieran tener ellos las cosechas y tuvieran ellos las siembras y luego las cosechas. Digo, ¿qué es esto? ¿Qué quiero yo decir? Bueno, que nos diga la palabra de Dios, 2 de Corintios 9, 6 al 11. Por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Versículo 10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Qué precioso versículo. Lo apunté todo. Era precioso todo el pasaje, toda la Biblia es preciosa, pero para este punto que estamos tratando, así es. Tenemos que hacer siembras constantes para el desarrollo constante en las cosas del Señor. Y cuando decimos siembras, no estamos diciendo como mucha gente, hablando solamente en las cosas de Dios, materialmente, económicamente, dinero. No, yo creo que una mejor siembra en el Señor sería la santidad, el respeto a Dios, el servicio a Dios, no por dinero, no económicamente, sino compartir el evangelio, en tener un testimonio que honre al Señor, el mantener la fidelidad en medio de los ataques, el no avergonzarse de la palabra de Dios. Esa es la verdadera siembra. Dijo, creo que era David, al corazón contrito y humillado tú no despreciarás, oh Dios. Esa es la mejor siembra, un corazón arrepentido. Ahí Dios nos ayude a poner nuestras vidas al servicio de Dios. Cada cristiano debe de servir a Dios. No nada más los pastores, no más les pagamos a ellos para que lo hagan mientras nosotros nos quedamos sentados. No, Dios nos ayuda a nosotros, a cada uno de nosotros, tomar el arado y trabajar por amor al Señor. En las cosas, en casa es igual. No se trata solamente de que el papá se esfuerce. Hace unos días en un culto se preguntó si las familias estaban bien o estaban mal, y un hijo rápidamente hizo una cara de no, mi familia estaba muy mal. Pero ese hijo no hace nada por su familia, quiere que todo le den, está consentidísimo. Hijo, hija, no me acuerdo. No ayuda, no se esfuerza, no alienta, no quiere él apoyar a su familia, no ora, no busca a Dios. Y pues ustedes dicen, no, mi familia no tiene futuro. Pero si tú mismo, y crees que si te sales y huyes de tu casa, ¿crees en verdad que vas a solucionarse el problema cuando el problema lo traes tú desde adentro por no querer hacer las cosas que Dios manda? Ese es el verdadero problema. Dios nos ayuda a tener un desarrollo, una siembra constante de obediencia, de búsqueda de Dios, para tener un desarrollo constante. Finalmente, en esta lista por hoy, pero continuaremos en 15 días y terminaremos, si Dios permite, quiero terminar con este punto número 18, que es: ¿cómo se reedifica una ciudad destruida? Por amor, con amor a nuestras casas. Por amor a nuestras casas, así le puse yo. Después de este grupo que trabajó de sacerdotes, restauraron Benjamín y Asub frente a su casa. Y después de eso restauró Azarías, hijo de Masías, hijo de Ananías, cerca de su casa. Ahí es donde trabajaron ellos. Les importaba su casa, pues trabajaron frente a su casa.
Quizá no había otro lugar, ya estaban trabajando mucha gente alrededor. Bueno, dijeron, ¿dónde? Pues frente a mi casa. ¿Dónde me importaría más la protección? Allá en la tienda, en el mercado donde está allá en el palacio de nuestro gobernador, o frente a mi casa. No, pues frente a mi casa. Pues ahí se pusieron a trabajar. Quiero aplicar esto a los padres. Encaminemos a nuestros hijos hacia Dios. Leamos lo que dice Proverbios 22, 4 al 6. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. ¿No quiere eso en sus hijos? Riquezas, bueno, materiales, bueno, sí, Dios lo puede proveer, de acuerdo. No es lo principal que buscamos, pero de acuerdo. Pero emocionales también, espirituales sobre todo. Honra, una vida honorable, una vida sin nada que esconder, una vida íntegra, una vida fiel. Y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. ¿Por qué será que me siento pobre? ¿Por qué será que mi vida tengo una vida casi clandestina? Así es. ¿Por qué será? Porque no actúo en humildad y no hay temor de Dios. Pero espinos, dice ahí versículo 5, espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. Sí, espinos y lazos. ¿Se siente así? Espinado, con personas espinosas, atado, aprisionado. ¿Se siente así? Es porque el que no se aleja usted de las cosas malas, ahí va su camino. Ese es el contexto para decir entonces, instruye, versículo 6, instruye al niño en su camino. ¿En cuál camino? ¿En el camino del niño? ¿En el camino que él quiera? No, en el camino de Dios. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es cierto, la Biblia habla de que tenemos libre albedrío. Cada quien puede escoger si buscar a Dios o no. Pero el crucial ejemplo del padre cristiano afecta el corazón del niño, de la señorita. Desde muy pequeña edad lo afecta para bien o para mal. Es nuestra responsabilidad. Salmo 127, con el cual terminaremos nuestro estudio la próxima semana, habla exactamente de eso, que nuestros hijos son heredad de Dios, son herencia de Dios. Una heredad es para sembrar y cultivar y para que crece ahí. Tenemos que encaminar a nuestros hijos hacia las cosas de Dios. Disfrutan las cosas del Señor. Cada vez que es un momento para orar, sus hijos quieren orar. Cada vez que usted les dice, oigan, ya es hora para ir a la iglesia, ¿ve alegría o ve muecas? Dios nos ayude a encaminar a nuestros hijos para que cuando ellos sean mayores y tomen sus decisiones, sepa usted y descanse que donde quiera que ellos están honrando a Dios. Que sus amistades honran a Dios, no tienen amistades blasfemas ni otros tipos de cosas que le dan descanso a usted. Pero si no lo tiene, quizá es nuestra culpa. Pero en Dios hay esperanza. Siempre la vida en Dios. Busca al Señor de corazón. Instruya al niño. No sé, dicen que aunque ya sean hijos adultos, los papás siguen viendo a sus hijos como si fueran niños. Instrúyalos, sígalo guiando en las cosas del Señor. Hábleles de Dios, ore junto a ellos y encamínelos por amor a nuestras casas. Este hombre llamado Benjamín y Asub trabajaron frente a su casa, ahí donde les importaba. ¿En dónde más? Frente a mi casa. Así es como se reedifica una ciudad destruida en llamas. ¿Es su vida ruinas? ¿Ve en su vida escombros? ¿Siente usted en su corazón que no hay futuro? Pues aunque lo sienta, en Jesucristo hay esperanza. Así vivía Jerusalén, destruida, y la gente que vivía diciendo, pues no hay más, simplemente o nos vamos o vivimos entre escombros. Y sin embargo llegó Nehemías con la bendición de Dios y empezaron a construir y reedificaron eso, porque Dios le dio una segunda oportunidad a Jerusalén. Y aunque ha habido hasta el día de hoy, ha habido guerra constantemente sobre Jerusalén, Jerusalén sigue de pie. Yo le pido que por favor usted busque al Señor de corazón y vea cómo, si nos ponemos manos a la obra, cada uno de nosotros trabajando juntos con la ayuda del Señor, nuestros hogares, nuestras iglesias, nuestras empresas, nuestra ciudad, si amamos a Dios de corazón,
si tomamos la palabra de Dios con fidelidad, veremos cómo su benéfica mano obra a través de su pueblo. Espero que busquemos a Dios y descansemos en sus promesas. Que el Señor lo bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia? ¿Dónde es su emergencia? Dios, gracias a Dios. Queremos darle gracias al Señor por las personas que nos acompañaron hoy. Elena Vital Guillermo, Unim Pedro, Pedrero, Adasa Arias, hermana, luego dice que no la saludo, pero gracias a Dios, Ricardo Luna, Teresa Rosado, hermana, Airam Somar, Meli González, hermana, Ana Mejía, Patricia Marín, hermana, y María Karen Ramírez Abdala y Tania Marín, hermanas, qué bueno que nos acompañaron, gracias a Dios. La semana pasada no saludé a las personas que nos acompañaron, discúlpenos, pero gracias por sus palabras de aliento. Alabado sea el Señor, la gloria es para Dios. El Señor es el que a través de su palabra nos edifica. Nosotros somos solamente instrumentos en las manos de Dios y muy desafinados. Sin embargo, el Señor es el que hace las cosas útiles. Acompáñenos por favor en la siguiente oración. Padre, necesitamos de ti, Señor, y te agradecemos porque en ti hay sabiduría. Señor, es época en la cual los muchachos están anhelando empezar sus carreras, Señor. Muchos están recibiendo sus resultados de sus exámenes para introducirse, Señor, en las universidades y con anhelo y expectativa, Señor, con cariño, y algunos haciendo planes para irse a estudiar, Señor, en otros lugares, en otras ciudades. Amado Padre, los ponemos en tus manos, Señor, para que por favor ellos puedan
disfrutar, Señor, esta última etapa que van a iniciar como estudiantes, Señor, en la cual se prepararán en su carrera ya de manera personalizada, Señor, así especial. Amado Padre, dales por favor sabiduría. Señor, permite por favor que haya trabajo en nuestras ciudades para que no se tenga que ir más gente, Señor, que también, amado Padre, pueda haber trabajo y seguridad, Señor, es lo que pedimos. Por favor, Señor, que ellos puedan ejercer, que cada persona que nos está viendo, su familia pueda ejercer, Señor, que cada hermano, cada conocido, Señor, pueda ejercer y prosperar de manera honesta, limpia, Señor, en paz. Bendice por favor a los estudiantes, Señor, provéeles por favor, pero sobre todo que pongan su vida en tus manos, Señor, que confíen en ti, que, amado Padre, ellos descansen en tu voluntad, Señor, y no se desesperen si te están honrando, amado Padre, y se cierra una puerta, amado Padre, eres tú el que la está cerrando. Que se pongan en confianza en ti, Señor, que se esfuercen, amado Padre. Tu palabra dice que el que no quiera trabajar, que tampoco coma, Señor. Así de justo es, amado Padre. Y estos muchachos quieren trabajar, esforzarse. Gracias por que tienen la posibilidad de poder seguir estudiando, Señor. Por favor, bendícelos, guárdalos, amado Padre, ante envidias y ataques, Señor, pero que te honren. Que, amado Padre, no se olviden de ti, Señor, al momento de sus graduaciones, al momento de sus cuadros que van a poner en sus paredes, Señor, que te den la gloria a ti, Señor, que te busquen, que nunca se avergüencen del Evangelio, Señor, como tú no te avergüenzas de nosotros, Señor. Permítenos, por favor, Señor, así poner en alto tu nombre siempre, Señor, porque te amamos, amado Padre. Bendice, por favor, a cada estudiante. Señor, las personas que aún no te conocen, Señor, y sus hijos también van a empezar una carrera, bendícelos, por favor, Señor. Dales paz, que te busquen, Señor, y vean cómo tú los cuidas y les provees en sus vidas, Señor. En tus manos estamos, confiando en ti, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Nuestra iglesia tiene la bendición, los martes tenemos nuestra misión en Pajapan a las 5 a las 3 de la Escuela Donato Padua. Los miércoles estamos en Minatitlán, en la Colonia Petrolera, calle 5, esquina calle 23, a las 7 de la tarde, 6:30 de la tarde. Estamos los jueves, estamos en Revolución 3 en Anchital, en Revolución 3 frente a la ADO, las 10 de la mañana. Los viernes estamos en Acayuca, a las 7 de la noche en Javier Mina 606, ahí estamos la misión, gracias a Dios estamos para servirles. Los sábados tenemos la columna del periódico Aguas de Reposo en el diario del Istmo, en la sección de sociales. Por favor, léala, por favor. Igualmente los sábados a las 7 de la mañana en FM 101.7 al abrigo del Altísimo, nuestros dos ministerios por nuestro pastor, que han sido de gran bendición, gracias, alabado sea el Señor. Visiten nuestra página, por favor, al abrigo altísimo 1.blogspot.mx. Por favor, visítenos. Esperamos con mucho gusto el domingo, si Dios quiere, a las 6 de la tarde, el cual también es el programa que también transmitimos en vivo, pero esperamos el domingo a las 6 de la tarde para buscar juntos al Señor, a las 10 de la mañana en la escuela dominical. Y alabamos a Dios porque el Señor es bueno. Los cultos de oración son los martes. Este sábado tenemos cultos de oración. Son como un pulmón para nosotros para poder agarrar aire en medio de tantas cosas que nos asfixian y nos ahogan. Bueno, bendito sea Dios por los cultos de oración. Y los jueves los cultos generales a las 7 de la noche. Estamos llegando por bendición de Dios al final de nuestro programa número 225, gracias a Dios. 225, gracias a Dios. El Señor es bueno, el Señor es el que ha mantenido este programa, gracias a Dios. Dios bendiga a nuestro canal Imagen y Política, bendiga a nuestro hermano José Luis, la familia, que el Señor los guarde y siempre le dé sabiduría en cada noticia y en cada evento, en la programación que usted lleva, hermano, que el Señor le dé sabiduría. Alabado sea el Señor, gracias por sus palabras de aliento, por sus oraciones, hermanos, no son en balde y en verdad son de mucho aliento, pero alabado sea el Señor, que Él es el que nos unifica. Dios nos ayuda siempre a servir a Dios. Quiero despedirme con este texto, que es acorde a lo que estamos estudiando de Nehemías. Segundo de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos, a la oración en este lugar. Este es el camino para la bendición. Léalo detenidamente, disfrútelo, tómelo con fe,
y verá cómo el Señor cumple siempre su parte. Que el Señor lo bendiga. Mi nombre es Jonathan y le decimos que el regalo de Dios para usted es la vida eterna. Haga una oración de fe, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Que el Señor lo bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia? ¿Dónde es su emergencia? ¿911, dónde es su emergencia?